Hola, hola, muy buenas noches para todos. Un abrazo gigante, un saludo muy especial en este comienzo de semana. Estamos muy felices de vernos por aquí. Empiezo a saludar a quienes se comienzan a conectar. Qué rico verlos y qué rico que esta semana también tengamos chismecitos por contar, cosas por aprender, cosas por compartir y me quedo muy contento con eso. Un saludo Leandra, Sofía Botero, Lina María, María Irene, María Antonia, un saludo súper especial para todos ustedes, J. Muñoz, Aviva, Carmenza Álvarez, Marce, la doctora Angie me imagino que oftalmóloga será, bueno, de México, qué rico saludarte, Cándida, Isa Aguilar, Mónica Montoya, Moraja, bueno, Luz, Sonia, Santana Ramírez, Angélica Longas, un abrazo para ti, Eugenia López, bueno, abrazo para todos porque yo creo que es un momento muy especial y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en este instante que yo creo que vale la pena que nos contemos muchos chismes. Bueno, a ver, titulamos esta charla de hoy Emociones y Meditación, o Meditación y Emociones. Y eso ya es bastante significativo, eso ya nos invita como a conectarnos en otra sintonía distinta, a vibrar en otra frecuencia distinta y yo creo que nos abre también muchas perspectivas. Qué bueno, saludos para ti también, María Irene, desde New Jersey. Tenemos gente de muchas partes aquí que nos acompaña y me pone eso muy contento porque veo que estamos trascendiendo fronteras y donde haya gente que pueda escuchar y pueda serle útil este tipo de información, pues qué rico de verdad. Bueno, entonces les decía, vamos a hablar hoy de emociones y meditación o meditación y emociones. Primero, definamos cosas claras. ¿Qué es una emoción? Es una energía que se pone en movimiento a raíz de algo que estamos viviendo y que estamos sintiendo de una manera determinada, de una manera específica, que depende de cada una de las visiones de manera personal. Es decir, las cosas ocurren, pero la manera en que interpretamos esas cosas depende de cada uno de nosotros y precisamente eso es lo que nos lleva a que poco a poco vayamos entendiendo que en el enfrentar esas emociones está gran parte del aprendizaje que vamos realizando y por supuesto del reentrenamiento que vamos generando para nuestro cuerpo. Ese reentrenamiento nos debe llevar a que vayamos teniendo dividendos en la práctica de estas cosas y lo que nos lleva es a darnos cuenta de que empezamos a mejorar significativamente la manera de actuar y de responder frente a las diferentes situaciones de la vida o de los momentos o de las experiencias que vamos viviendo y que vamos, digamos que madurando en ese propósito de irnos encontrando con nosotros mismos y con lo que es nuestra verdadera esencia. Así que es muy importante que nos permitamos sentir esas emociones, pero además que manifestemos esas emociones y que las empecemos a relacionar posiblemente con otras historias y eso va a hacer que el comportamiento interno interprete de una manera diferente las cosas y genere una respuesta. Por ejemplo, la producción hormonal se puede ver tremendamente alterada por una emoción importante e impactante. Ustedes ven que ocurre con mucha frecuencia en las mujeres que tienen un ciclo menstrual más o menos regulado y que por alguna circunstancia que viven en un instante determinado y de una manera abrupta, digamos que sin aviso, sin contar con ella, muchas veces generan un trastorno menstrual en su ciclo, es decir, empiezan a menstruar cuando posiblemente no era el momento, o lo propio ocurre en alguien que súbitamente empieza a tener un cuadro diarreico porque hubo una emoción tóxica que le generó miedo, angustia, ansiedad, pánico, cualquiera de estas cosas. Esto lleva, por supuesto, a que vayamos generando entonces cambios en nuestro interior que nos van a llevar a su vez a que nosotros tengamos que reconocer que queremos cambiar la respuesta frente a las emociones y por supuesto en esa declaración estamos diciendo que también nos interesa mucho empezar a modificar digamos que el comportamiento de nuestro cuerpo, pero es muy importante que lo hagamos en voz alta y que alguien se atreva a manifestar sus emociones en voz alta. ¿Tengo miedo? Pues sí, tengo miedo. ¿Y qué? ¿Tengo rabia? Sí, tengo rabia.
tengo nostalgia, pues sí, tengo nostalgia, y simplemente vocalizarlo, verbalizarlo, porque en ese acto ya estamos conectándonos más profundamente con nuestras emociones, y esas emociones están esperando que nosotros las gestionemos de manera adecuada. Gestionar las emociones significa vivirlas, interpretarlas de manera adecuada y entender que todas las emociones finalmente son buenas. El miedo es bueno, la angustia es buena, todo eso es bueno porque Dios así las creó, y nos dijeron que todo lo que creó Dios era perfecto. Luego esas emociones también son perfectas y nos ayudan a descubrir la complementariedad. Entonces en el miedo vamos a descubrir la prudencia, en la rabia vamos a encontrar entonces el autorreconocimiento, en la angustia posiblemente vamos a encontrar la calma, en la tristeza vamos a encontrar la serenidad, y por eso es tan importante conocer todas esas emociones, y de todas formas empieza a ocurrir. A mí cuando me toca exponer me da de todo, me viene el periodo y me da orinadera. Me encanta lo que estás diciendo y felicidad. Mira, eso es simplemente reconocerse vulnerable, y ese es el primer paso a la fortaleza y en el manejo de las emociones. Cuando tú las reconoces, las aceptas, no resistes o no te resistes a vivirlas, sino que simplemente permites que fluyan, pues maravilloso. De esa manera vas a empezar a encontrarte con lo que tú eres, y entonces en una siguiente exposición a algo parecido, probablemente ya el susto no sea tan grande, probablemente ya la vivencia sea mucho más natural, y probablemente inclusive tiendas a vivir esto de una manera completamente distinta. Recuerdo en este momento el caso de una psicóloga que me tocó ver en alguna ocasión. Esta psicóloga, imagínense, manejaba el departamento de personal, y pues ustedes se imaginan lo que significa eso, estar tratando con personas continuamente, e imagínense lo que está pasando allí. Entonces, ¿qué ocurre? Ella llega a la consulta. Qué rico, saludos a ustedes también desde Virginia, un abrazo para ustedes también. Entonces, fíjense que esta mujer llega a mi consulta y me dice: Alejo, es que yo no sé qué me pasa, pero yo me asusto mucho cuando tengo que hablar con la gente, y la voz empieza a temblarle de esta manera. Y entonces imagínense lo que eso implica para alguien que es una psicóloga y que además maneja personal y que tiene que hacer selección de personal. Entonces fue muy especial porque lo que le dijimos fue: enfrenta tus temores. ¿Qué te estás callando? ¿Qué no estás mencionando? ¿Qué no estás drenando a través de tu quinto centro? Que ese centro está temblando por alguna circunstancia. Cuando ella hacía memoria de estas situaciones, se dio cuenta que alguna vez en algún escenario especial en el que ella tenía que hacer una exposición al público, alguien le gritó y le dijo: no sea tan bruta, que es que usted no sabe de estas cosas y no sé qué, y obviamente la hizo quedar mal, y obviamente esto la empanicó porque se había preparado como nunca, pero digamos que no estaba contando con que alguien le pudiera desajustar en ese momento. Entonces lo que le pedimos es que evoque ese suceso, vamos explorando en su cerebro en qué parte de las columnas y las bandas, digamos que en esa cuadrícula del cerebro se refleja esa emoción que ella está expresando en un momento determinado, y precisamente ahí es cuando empezamos a tomar su información. Pero le ponemos a hacer una tarea muy especial, que por cierto hoy se la puse a hacer a otra paciente también. Recordé sus síntomas y sus signos, y eran muy parecidos a los de aquella mujer, y entonces le puse a hacer una tarea muy sencilla, y es: vas a tomar un libro en tus manos y vas a leer frente a un espejo, como si la del espejo fuera el público a la que le está leyendo. Además, esa es locutora, y esa locutora que va a impostar un poco su voz, y entonces vas a leer algo así como: y en aquel momento este hombre apareció asumiendo una actitud importante frente a lo que estaba ocurriendo. Es decir, en ese momento que se vuelve como una broma, una charla con la del espejo, esa del espejo le devuelve un sentido de qué tan simpático esto, y entonces le sonríe, y ella empieza a darse cuenta que interactuar no es tan complejo, ni tan difícil, ni tan angustiante, y entonces se da cuenta que es que el control lo tiene ella. Y a partir de ese momento que ella empieza, insisto, a jugar con esto que ocurrió, ella empieza a recuperar su autoconfianza. Ustedes no me van a creer, pero tal vez un mes y medio después que vuelva a controlarla, vuelve a la consulta, y ella me dice: hola Alejo, ¿cómo estás? Mira, yo estoy feliz, yo estoy hablando completamente normal. Hoy en día esta mujercita vive en Australia, da conferencias por todos lados, no tiene ningún inconveniente en hacerlo, goza, disfruta, además aprendió
de una manera agradable, y por eso es muy bonito lo que empieza a ocurrir y empezamos a darnos cuenta de que en ella está precisamente la manera en que va a abordar el proceso. Bueno, eso ya es bien importante y muy significativo. Entonces es cuestión de cambiar la emoción por una interpretación demasiado diferente a la que en ese momento estábamos teniendo. Recordemos que el cerebro produce 4 tipos de ondas básicas. Unas ondas teta se llaman estas, esas ondas teta van entre 0 y 4 ciclos por segundo, luego siguen las ondas delta que van entre 4 y 8 ciclos por segundo, las ondas alfa que van entre los 8 y los 13, 14 ciclos por segundo, y finalmente las ondas beta que van hasta los 40 ciclos por segundo. Existe un quinto tipo de ondas que es el de las ondas gamma, que ya son ondas de altísima vibración, pero fíjense que entre esas 5 tipos de ondas, la del medio es la onda alfa, y esa onda alfa lo que está haciendo es haciendo como las veces del centro, de volver al centro, y por eso las ondas alfa son tan necesarias para volver al centro, para volver a relajarnos, para volver a ser nosotros, para no tener por qué sentir temor cuando nos estamos expresando ante un público o ante una situación específica, y entonces somos nosotros los que empezamos a construir esas ondas alfa. Pues bien, cuando asumimos una actitud meditativa, lo que estamos haciendo es acallar el ruido de las emociones, y en esa actitud meditativa nosotros lo que estamos permitiéndonos es vibrar en ese patrón frecuencial. Cuando ya llegamos al estado meditativo que corresponde a las ondas alfa, a las ondas que nos centran a nosotros, a las ondas que nos relajan, a las que en estado de alerta nos permiten estar relajados, y eso ya es muy importante. ¿Qué ocurre? Entonces esas ondas alfa en un momento de relajación nos están induciendo a que nuestros hemisferios tengan un diálogo mucho más adecuado, a que nuestros hemisferios capturen una información determinada, y a que esos hemisferios a través de la práctica empiecen a establecer un verdadero diálogo armónico, no de cualquier manera, sino que estamos recibiendo un diálogo armónico y estamos empezando a hacer un movimiento absolutamente fantástico. Recordemos otra cosa que es muy importante. Cuando asumimos un estado meditativo con el que primero respiramos profundo, eso lo vamos a ver un poco más al final, respiramos profundo y ya nos preparamos a entrar en ese estado de relajación, en ese estado de tranquilidad, de serenidad, de paz interior. Esos 12 pétalos del cuarto centro, acuérdense que los centros de energía, los chakras, tienen lo que los orientales llaman pétalos o unidades vibracionales que van incrementando en la medida en que nos vamos avanzando. Gracias, Carlos, por estar aquí. Y entonces fíjense ¿qué ocurre? Que en el primer centro hay 4 unidades vibracionales, en el segundo chakra ya son 6, en el tercero 10, en el cuarto 12 pétalos o 12 unidades vibracionales, es decir, que vamos incrementando ese patrón frecuencial en la medida en que vamos en el proceso de ascenso. Llegamos al quinto y hay 16 pétalos, luego en el sexto hay 96 pétalos, y esto ya es muy importante porque hay un salto cuántico, y en el séptimo centro 972 pétalos, se le llama el centro de los 1000 pétalos, casi son 1000, pero en realidad son 960 periféricos y 12 centrales que se van a conectar también con los 12 del corazón. Eso significa que cuando entramos en un estado meditativo, esos 12 pétalos del corazón, esas unidades vibracionales del corazón se van a conectar con las unidades vibracionales de ese séptimo centro, en el sumum de ese séptimo centro, es decir, en la joya del loto, en la parte más importante, más significativa, en lo más sublime de ese séptimo centro, y entonces podemos empezar un diálogo entre nuestro corazón y ese diálogo que comienza a conectarse con el alma también. Eso es muy, muy, muy especial, porque de todas formas ahora sí que empiezan a ocurrir cosas significativas en nuestro cuerpo. Cuando nuestro corazón atesora nuestra mente y se prepara en esa conexión para conectarse, valga la redundancia, con el alma, ahí empiezan a ocurrir los verdaderos milagros. Les quiero contar un caso muy especial que ocurrió hoy en la consulta, y estas 2 personas me autorizan a contar esa historia. De hecho, sé que están por acá, y fue muy especial porque imagínense esto: a raíz de la charla que tuvimos con Jaiber Pérez en Escuera y en el edificio donde yo trabajo,
donde hablábamos sobre enfermos o adoctrinados. Pusimos un ejemplo a raíz de que alguien hizo una pregunta de qué podía significar ese niño diabético insulino dependiente con apenas 2 años de edad. Obviamente eso es muy llamativo y yo conté una historia por allá de un paciente un poco compleja, a veces que uno dice cómo es posible que estas cosas ocurran, pero resulta que a esta pareja también les ocurrió algo similar con su hijo de 2 años que empieza a tener problemas de diabetes insulino dependiente. Ella estuvo en esa charla, esta mujer, y me dice, esto es increíble, pero es que es como si estuviéramos sintonizados y es como si estuvieras contando nuestra propia historia que empieza de una manera muy significativa. Entonces me pide una cita en la que quiere asistir virtualmente con su esposo. Ahí estuvieron hoy los dos. Y fue muy bonito porque cuando les pregunto, bueno, ¿cuándo empezó el proceso de este paciente, del niño? Ellos me dicen, mira, esto empezó a los 2 años. Y bueno, ¿qué ocurrió a los 2 años? Entonces ellos interrumpen, es muy bello esto porque ellos dos se complementan perfectamente contando la historia, pero en ese contar la historia hay algo muy significativo y es que coinciden los dos en que este drama del niño, que no es para nada frecuente, ocurre una cosa muy significativa y es que 1 año antes ellos se fueron a vivir de Medellín a otro país porque necesitaban digamos que liberar cargas de tipo económico que tuvieron algún revés económico, digamos que en un momento determinado ya se pierde el empleo por las circunstancias de la pandemia, tienen algún capital ahí recogido y deciden que le van a apostar a una empresa que quieren comenzar. Resulta que la empresa no fue tan exitosa como ellos esperaban y literalmente entran en una quiebra económica, por lo que recurren a irse a otro sitio para pensar en que sea posible encontrar otros recursos económicos. Ahí ya empieza una cosa muy significativa. Fíjense, el solo hecho de que se hayan tenido a otro país hace que su energía de reserva, su energía ancestral, la energía de los ancestros, la energía de las raíces, la energía de su cultura, la energía de su territorio se vea deprimida y bajoneada en un momento determinado, y entonces eso hace que ellos ya vayan con una energía de reserva un poquito desgastada en un momento, pero fíjense, llegan a un país extraño, a una cultura extraña y les dicen vamos a ofrecerles una posibilidad de que, digamos que les pongamos el plante aquí para que empiecen, pero en un mes ustedes tienen que tener resuelta esta situación. Ellos empiezan a trabajar mucho, uno en una cosa a la que no estaba acostumbrado, ella también por supuesto, pero muy amorosamente tratando de sacar a sus hijos adelante, y sin embargo todo esto lo están viviendo desde la angustia, porque pasan de estar de una situación cómoda, de una situación tranquila, de una situación, digamos, en la que vivían, digamos, con cierta holgura, a una situación en la que tienen que medir sus gastos tremendamente y, por supuesto, ya siendo además papás de 2 chicos que ya requieren su atención, pero especialmente este niño que todavía ahí no ha desarrollado la diabetes, pero que 1 año después, cuando llegan, él empieza a generar esa diabetes insulino dependiente. Yo les pregunto a ellos, bueno, señálenme una parte de su cuerpo donde ustedes sientan que esa emoción tóxica les generó esa sensación de qué vamos a hacer ahora, y ambos se señalaron el cuarto centro. Los que ya vienen siguiendo este entramado hace algunas charlas saben que ese cuarto centro se comunica con el tercero, que es el plexo solar. El plexo solar es el que tiene que ver con justamente todos los apegos y esas emociones de, por ejemplo, no querer perder algo que ya tenían cómodo, es decir, eso que no querían soltar y pucha, es que se nos fue todo el dinero ahí, es que tenemos que empezar en una cosa que no es la nuestra, es que esto genera angustia, pero obviamente la viven desde su plexo solar, desde donde no pueden soltar todo lo que tienen que soltar, y obviamente el plexo solar es donde está el páncreas. Cuando los papás están viviendo una situación de angustia determinada por todo esto y la están viviendo desde el drama de la soledad, desde el drama de lo intempestivo, de una manera significativa, de una manera intensa, pues obviamente esas emociones son frecuencias que se transmiten
y ahí empieza una cosa muy importante, y es que el niño, que es apenas de 2 años, es un receptor, es una esponjita, como yo les decía a ellos, de información. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa información están absorbiendo todo esto. No se preocupen, si alguien está llegando por ahí tarde, esto va a quedar colgado en el Instagram TV y en YouTube también, así que lo pueden visitar luego para que escuchen la historia completa porque es muy reveladora. Entonces les decía, el niño empieza a absorber toda esa información de la angustia y la ansiedad que produce el desapego, el del tercer centro, y finalmente esa emoción que los está tocando a ellos toma o toca su plexo solar también, que es donde está el páncreas del niño. Recordemos que el páncreas es el que regula la insulina, es decir, la cantidad de esta hormona que va a su vez a regular la cantidad del azúcar circulante en el cuerpo. Entonces, de esa manera empieza a expresar una diabetes insulino dependiente. Ojo, porque esto es muy importante. Uno creyera que estas emociones no van a tocar a alguien, pero recuerden, los niños son esponjas y sobre todo en ese primer septenio están captando toda la información del entorno y están generando cosas muy complejas. Yo les hago caer en cuenta que obviamente lo primero que tienen que sanar es su propia condición, donde ya no tengan que alimentar desde la culpa todo eso que han vivido, porque acuérdense que en la culpa está el timo produce anticuerpos que pueden afectar perfectamente ese páncreas, que es digamos que el centro en conexión con ese cuarto centro, y por supuesto frecuentemente en estos pacientes que tienen este tipo de trastornos desde tan temprana edad empiezan a generar enfermedades de tipo autoinmune, y por eso el niño empieza a atacarse subconscientemente, porque obviamente él no está entendiendo todo lo que está ocurriendo ni está entendiendo del drama, pero sí está captando frecuencias. Como las capta un bebé desde el vientre, cuando su mamá está angustiada, yo le digo a todos mis pacientes, explíquenle a sus hijos desde el vientre, tóquense la barriguita y díganle al niño o a la niña: mira, me está ocurriendo esto, por esto me siento angustiada, por esto me siento desesperada, por esto me siento feliz, por esto, pero explíquenle, porque puede que ellas no entiendan o ellos no entiendan un lenguaje así como lo estamos transmitiendo, pero sí entienden unas vibraciones que se están transmitiendo a través de esas manos cuando la mamá pone la manito en su barriga y ese bebé empieza a captar esos patrones frecuenciales. Así que desde el vientre estamos captando todas esas emociones, y esas emociones van a seguir en esos patrones frecuenciales a través de las emociones, y por eso es muy importante comprender la importancia que esto tiene. Pues bien, con esta pareja vamos a hacer más adelante, porque hoy era apenas como una introducción, pero sé que va a ser muy útil para ellos y seguramente para el niño, que ya hoy tiene creo que 8 años, pero que en el tiempo esos 8 años se pueden devolver al presente, y en el momento en que vayamos a hacer nuevamente, eso se llama una sanación a distancia. Esto suena como a ciencia ficción, pero ¿qué hacemos? Eso es pura física cuántica, eso es entender que la conciencia está en todas partes y que en todas partes nos estamos entendiendo desde esa reconexión que tenemos que volver a rescatar en un momento determinado. Cuando hagamos esa sanación, lo que vamos a hacer es pedirle a ellos que evoquen en un momento determinado lo que vivieron, lo que sintieron. Vamos a almacenar esa información, eso tiene unas técnicas que no es del caso de escribir aquí ahora, y ellos mismos van a tomar esas esencias y se la van a dar a su hijo, y yo espero que vayamos teniendo buenos resultados, porque de hecho ya lo hemos tenido con algunos pacientes y uno sabe que realmente esto funciona de una manera absolutamente fascinante. A mí es que eso no deja de fascinarme, porque es que uno no pensaría que estas cosas puedan ocurrir, pero cuando nos adentramos en el mundo de lo cuántico, todo es posible. Esa matriz divina, esa despensa universal a la que tantas veces nos hemos referido, está esperando por nosotros para conectar con ella y definir exactamente qué es lo que necesitamos y poder llevar a cabo entonces una información muchísimo más concreta. Entonces, ¿qué vamos haciendo? En ese espiral del conocernos a través de la meditación, estamos ascendiendo por los diferentes chakras, alineando esos chakras, y la mejor manera de volver a establecer el equilibrio en sus chakras no es eso de que venga, yo le arreglo los chakras, sino eso es puro esoterismo barato, ¿no? Es que a uno le pueden armonizar los chakras, pero si enseguida salió y le pegó un frenazo a un carro que le pegó el susto del mundo, pues seguramente en ese momento todos sus chakras están por arreglar otra vez. Así que los chakras están en continuo y dinámico cambio, y eso es lo importante que nosotros tengamos que
esto puede estar ocurriendo allí. Ustedes van a empezar a entender que en ustedes radican muchas de las posibilidades para vencer esas emociones tóxicas. Recordemos que en la gestión de las emociones se trata de eliminar el ruido que ellas causan y hacer más bien el aprendizaje que corresponde a cada emoción, lo que a su vez va a armonizar los diferentes centros de energía o los diferentes órganos. Pensemos en esto, pensemos en esto. Alguien, le respondo esta pregunta a Adriana Molina, que está preguntando. Ella vive en Virginia y me dice si pueden consultar a distancia. Sí, a distancia podemos hacer muchas cosas. Obviamente que hay cosas que se van modificando, pero dependiendo del tipo de consulta podemos ayudar a distancia. Entonces les decía, cada emoción está representando un órgano determinado. Por ejemplo, al riñón le corresponde la emoción del miedo, que nosotros debemos transmutar hacia la prudencia. En el hígado está la ira, que tenemos que transmutar hacia el autorreconocimiento y hacia la autoconfianza de alguna manera. En el corazón están las alegrías, que tenemos que llevar a esa sensación de plenitud y bienaventuranza. Eso es muy bonito porque realmente está ocurriendo allí algo muy especial. En el vaso están las obsesiones que podemos llevar hacia las consagraciones, y en el pulmón las tristezas que podemos llevar hacia la serenidad y la calma. Es decir, que todas estas emociones deben evolucionar, pero tenemos nosotros las herramientas para que eso empiece a ocurrir. Esa persona que sobrepiensa las situaciones y de que cómo enfocarse en la meditación de manera exitosa, tiene que empezar por entender que generalmente cuando sobrepensamos las informaciones, lo que estamos es generando una especie de obsesión. Las obsesiones son manejadas, ojo a esto, desde ese vaso, y el vaso es el que maneja esa sensación, porque el vaso tiene además dos chakras, uno anterior y otro posterior, y esos chakras son los que se conectan precisamente para permitirnos a nosotros bombear toda la energía, así que tengamos en cuenta que en nosotros está esa posibilidad. Ahora entremos entonces cómo traducir esto y de verdad cómo empezar a hacer una meditación, porque hay gente aquí que dice: yo nunca he meditado, no tengo ni idea, ¿será que me tengo que poner una túnica blanca, ponerme en posición de loto, a lo mejor empezar a levitar? Nada de esas cosas. Miren, la meditación es hacer una sola cosa a la vez. La meditación es simplemente volver a centrar tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu espíritu en una misma dirección. ¿Qué está haciendo esto? Permitirnos esa alineación en el que nosotros empezamos a callar ese ruido de las emociones, y desde la meditación entonces lo que nos corresponde hacer es, primero, hay muchísimas técnicas de meditación, muchísimas. Meditación trascendental, meditación por contemplación, meditación por concentración, meditación por interacción con grupos. Bueno, hay cantidades de técnicas de meditación, pero yo les sugiero que empecemos con una cosa absolutamente sencilla. Pensemos en esto. Cuando respiramos profunda, lenta, pausada y rítmicamente, lo que estamos permitiéndonos es empezar a entrar en esas ondas alfa que mencionábamos al principio de esta charla de hoy. Para quienes llegaron tarde, ya les cuento que vuelve y queda ahí en el Instagram TV y en YouTube, en el canal de YouTube, a través de Alejandro Posada Beut. Los invito a que miren ese canal de YouTube, que hay muchísimas conferencias ahí guardadas y valen la pena repasarlas. Entonces, hacer una cosa a la vez, por ejemplo, tejer es una buena posibilidad. Si yo estoy tejiendo, pero centrado en el tejido exclusivamente, eso se puede convertir en una meditación. Si estoy haciendo deporte y toda mi energía está puesta en que yo me mueva de manera rítmica, armónica, eso es un tipo de meditación. Pero para empezar, entonces les decía, conectemos con la respiración. Esa respiración, recuerden, manejada desde el quinto centro, que está representada por el pulmón, es la que va a organizar todos los ritmos internos de nuestro organismo, y por eso esa respiración lo que va a hacer es permitirnos aquietarnos y permitirnos volvernos a mirar en el lago en calma para reconocernos y de esa manera entonces quitar la turbulencia de las emociones. Por eso siempre nos decía: ojo, respiren, mijo, respiren, porque de esa manera vamos a volver a encontrar esa calma. En esa respiración, yo les sugiero que apartemos siquiera 20 minutos del día para hacer una meditación. Idealmente al principio del día, eso sería muy importante,
¿Por qué? Porque es cuando el cerebro se dispone a realizar lo que debe realizar en el día después de haber tenido esa pausa de la parasimpaticotonía del sueño que debió haber generado un sueño reparador y relajante suficientemente. Entre otras cosas, ese es uno de los primeros beneficios de la meditación. Cuando alguien comienza a meditar es muy posible que con el tiempo tenga que usar, como decían por ahí, menos Prozac y más meditación. Y a lo mejor va a tener que usar también menos somníferos y menos cosas de esas porque su cuerpo va a volver a producir esas sustancias que por alguna circunstancia dejó de producir en un momento de angustia, de pérdida del control y puede llevar a que todo esto ocurra. Entonces, en esos 20 minutos de pausa del día, los 2 primeros minutos traten de conectarse con la respiración únicamente. Centrarse en la respiración entonces significa tratar de hacer una respiración que debe involucrar primero la parte abdominal, luego el tórax, luego hacer la pausa y luego exhalar a partir del tórax, luego el abdomen. Yo siempre les digo que hay una posibilidad muy sencilla de hacer lo que es repetirse los 4 segundos en cada uno de esos movimientos. Entonces, primero llevo al abdomen y cuento 1, 2, 3, 4, luego al tórax y lo hago también en esos 4 segundos, luego hago una pausa donde mantengo el aire de unos 4 segundos, exhalo el oxígeno del tórax también en unos 4 segundos y luego el del abdomen en unos 4 segundos nuevamente. Entonces fíjense que nosotros lo que estamos haciendo en ese momento es volver a regular esto como si fuera una especie de lemniscata, pero al revés, como una especie de 8, y estamos haciendo ese movimiento permitiéndonos precisamente adentrarnos en el momento de la pausa. Cuando ustedes se quieren ir de vacaciones, ¿qué es lo que les está gritando el cuerpo? Y ustedes dicen, no, estoy fundido, ya necesito playa, brisa y mar. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué está buscando cuando se va a la playa, brisa y mar? Normalmente. Otra cosa es que nos vamos de rumba, yo qué sé, para Cartagena o para... No, pero si estamos en plan de descanso, lo primero que nosotros pensamos es qué rico escuchar esas olas, y qué rico ver ese lago o ese mar en calma, o qué rico sentarnos y acariciar la playa y pasar o recorrer la playa descalzos, o a lo mejor sentarnos en una hamaca y disfrutar del paisaje. Esa es la pausa que le está pidiendo el organismo y esa pausa es la que recuperamos todos los días, es decir, que estamos teniendo unas especies de vacaciones diariamente con esos 20 minutos de pausa y lo que estamos haciendo es regalándonos ese momento de vacaciones del día que nos van a permitir aclarar nuestras emociones, sedimentar nuestras emociones, tener mucha más claridad, ser mucho más eficientes y eficaces desde el punto de vista de la producción del sistema nervioso central y por supuesto aquietando todos nuestros órganos y sistemas que van a cumplir muchísimo mejor con su labor sin tanto desgaste, sin tanta angustia y nos van a permitir entrar en ese proceso de relajación profunda. Hecho esto, repetidos esos 2 minuticos de respiración lenta y profunda, yo lo voy a hacer aquí durante 30 segundos por cuestiones de tiempo, pero para que entendamos esto sería más o menos algo como esto. De hecho, les pido que cierren los ojos en ese momento porque de esa manera están tratando de evitar hasta el 40% de los estímulos que llegan por vía visual en ese momento y por eso es tan importante cerrar los ojos. En realidad uno no cierra los ojos, cierra los párpados por meterle broma. Entonces empezamos a respirar, llevo al abdomen, luego al tórax, hago la pausa, exhalo desde el tórax y exhalo desde el abdomen. Miren lo que me tomé apenas en una patrón respiratorio, en un solo movimiento respiratorio de inhalación y exhalación. No es esto. Frecuentemente en el día estamos haciendo ese movimiento exagerado, repetitivo y a velocidad inadecuada que nos mantiene en una especie de hipoxia, es decir, de falta de oxigenación. Y eso nos lleva a que se disparen todos los mecanismos de estrés. Cuando se disminuye el oxígeno, siempre de manera natural el cuerpo lanza una alarma y le dice a la suprarrenal, oiga, produzca adrenalina para que el corazón se acelere y bombee más rápido la sangre porque nos estamos quedando sin oxígeno y entonces se alteran todos los demás patrones del organismo.
organismo. Por eso cuando alguien está muy ansioso, el primer movimiento, cuando haya miedos, angustia, ansiedad, de esas cosas complejas, respiración, respiración. En eso ya radica gran parte del proceso del control. Después de eso, entonces vamos a centrarnos, yo les sugiero, esta es una meditación que llamamos de contemplación, centrarnos en un objeto muy simple que vamos a visualizar o en un pensamiento semilla muy simple que puede ser una frase, una idea específica, una pregunta que estamos generando. Y por ejemplo, yo les digo la palabra armonía. Entonces, una vez hecho ese proceso de respiración lenta, profunda, rítmica y pausada durante esos 2 primeros minutos, nos centramos, por ejemplo, en la palabra armonía. Y mientras vamos haciendo esa respiración, nos repetimos mental o verbalmente la palabra armonía. Y eso lo haremos de una manera lenta y tranquila, como armonía. Y vamos sembrando eso. Si para alguien no es cómodo eso, entonces lo puede hacer directamente como si estuviera pronunciando la palabra y dice armonía. 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 Y de esa manera lo vamos haciendo, insisto, verbal o mentalmente, como ustedes se sientan más cómodos. Hay muchas formas de hacerlo. Este es apenas un pensamiento semilla. Alguien puede, en vez de elegir eso, elegir, por ejemplo, un objeto sencillo, una manzana. Entonces, imagínense que están visualizando la manzana, el color, el aroma, la textura, el sabor, el olor, todas las condiciones, y siempre la manzana, la manzana, la manzana. Si de pronto en ese momento vino un recuerdo por allá de la primera comunión, pues suéltenlo y vuelven y se conectan exactamente en ese momento con el objeto de su meditación, que insisto, puede ser eso, o si alguien es muy religioso, puede repetir, por ejemplo, Dios o Espíritu, o como le sea más cómodo. Por eso les digo, no existe una regla universal para hacer una meditación. Antes, por ejemplo, se especuló mucho con la meditación trascendental, en la que nos daban una especie de mantra que se repite, y ese mantra se supone que era personal y que nosotros podíamos repetir en un momento determinado para hacer esa meditación trascendental. Eso tiene una serie de condiciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento y muchos etcétera, pero digamos que son artilugios, pues, y que realmente no es necesario llegar hasta eso. Estos tipos de meditaciones son tan o más eficaces que esos porque se adaptan muchísimo más a nuestra cultura, a nuestro sistema de pensar. Vale la pena recordar aquí que antes de entrar en un estado meditativo, ojalá haya un cierto ayuno mínimo de 2 horas para que el metabolismo esté quieto y de esa manera no estemos absorbiendo gran parte de la energía de nuestro cuerpo. Y también asumir una posición cómoda, ojalá sentados con la columna recta. Quienes lo hacen acostado frecuentemente terminan durmiéndose porque empiezan a producir esas ondas alfa que van a inducir luego a las ondas teta, que son las que se producen durante el sueño profundo, o previamente a esto a las ondas que llamamos delta, ¿sí? Entonces, ese tipo de ondas van a estar empezándose a producir a nivel cerebral, y cuando ya hayamos logrado estar siquiera unos 10 o 15 minutos en el pensamiento semilla que elegimos, a partir de ese momento entonces vamos a entrar otra vez en un estado de respiración lenta, profunda, rítmica y pausada, ya simplemente centrados en la respiración. De esa manera, entonces vamos a hacer un ejercicio maravilloso que nos va a permitir manejar todas las emociones. Por ejemplo, si estoy muy angustiado porque perdí el trabajo, porque tengo un problema especial en mi hogar, o porque ya no me aguanto la situación política del país, o porque me están bombardeando todos los días con los impuestos y todo lo demás. Entonces, esta es una buena práctica y yo los invito a que en estos minutos finales hagamos una práctica. Ojalá la hagan ustedes ahí tranquilamente sentados en este momento de recogimiento y empecemos a darnos cuenta que esto no tiene ningún misterio. Yo les sugiero que cuando mediten lleven sus manos al corazón. Quienes quieran hacerlo en esa posición del yoga donde juntamos el dedo que corresponde a la conciencia y el dedo que corresponde a la mente y hacemos esto, realmente estamos, a ver, yo lo pongo así para que se vea más fácil, estamos conectándonos con la mente y la conciencia que van a tratar de aquietarse en ese momento. Entonces comenzamos, yo lo voy a hacer ya, voy a cerrar los ojos,
para que ustedes, si pueden en su sitio, lo hagan en este momento conmigo y vamos a hacer una meditación muy sencilla, un poco más breve por cuestiones de tiempo. Entonces respiramos lenta y profundamente. Recuerden, llevamos primero el oxígeno al abdomen, luego al tórax, luego hacemos esa pausa, exhalamos el aire del pulmón y exhalamos el aire del abdomen. Lo voy a repetir una vez más, ya sin hablar. Y una vez más. Y ahora vamos a elegir una palabra que para hoy va a ser la palabra serenidad. Serenidad. Y nos vamos a repetir mentalmente esa palabra mientras tratamos de conservar ese patrón respiratorio. Y eso es importante porque estamos viviendo momentos un poco convulsos, complejos, difíciles en muchos aspectos, pero de esta manera vamos a armonizar nuestro cuerpo para que mejoremos esa energía de reserva. Entonces visualizamos y repetimos mentalmente esa palabra a partir de este momento durante unos 2 o 3 minutos. Serenidad. Y nos la repetimos mentalmente. Ahora supongamos que ya han transcurrido esos 10 a 15 minutos donde elegimos el pensamiento semilla y ya luego salimos, pero no abruptamente, sino que nos centramos nuevamente en la respiración, otros 2 a 3 minutos. De esta manera estaríamos haciendo esos 20 minutos de pausa. Entonces nos centramos en la respiración al final. Y una vez más. Y ya poco a poco nos vamos conectando con el entorno, con nuestro cuerpo, con este sitio, con este aquí, con este ahora, y vamos abriendo poco a poco los ojos, nos vamos estirando poco a poco. Fíjense que ahí ocurren cosas absolutamente maravillosas porque realmente lo que estamos haciendo es aquietar todo ese mar de las emociones. Apenas, fíjense, lo hicimos creo que ni 5 minutos, pero eso solo ya nos permite a nosotros sentarnos de una manera cómoda, tranquila, relajarnos y empezar a escuchar respuestas. A veces cuando sembramos estos pensamientos semilla empiezan a llegar respuestas a cosas que nos habíamos planteado o a ese problema que estamos tratando de manejar y que no le encontramos solución. En ese momento, cuando encontramos el momento de quietud de la meditación, es cuando empezamos a recibir casi que mágicamente esas respuestas. Es muy bonito esto porque de esa manera lo que hacemos es volver a encontrar. Miren qué curioso, aquí se acaba de conectar Marcela Montoya, quien nos habla de la respiración en tantas cosas, y estábamos mencionando, Marcela, de la importancia de la respiración en los procesos meditativos y de cómo resulta absolutamente fundamental. Les recomiendo enormemente hacer ese taller de Marcela Montoya,
que aparece aquí como respira más vida, respira guión bajo más vida, y realmente es algo maravilloso esa experiencia con ella que nos enseña de verdad muchas de estas técnicas de meditación. Y fíjense cómo entonces tenemos nosotros ahí una herramienta fantástica que podemos poner en práctica, que si la hacemos con disciplina, con constancia, con entusiasmo, vamos a darnos cuenta de que de verdad está en nuestras manos esta posibilidad de regenerar nuestro cuerpo, de reencontrarnos con nuestra esencia, de volver a encontrar el rumbo. Aquellos que se sientan muy perdidos en un momento determinado, mediten y se van a dar cuenta. Entonces pongan aquí ese pensamiento semilla, que sea, por ejemplo, rumbo, plan de vuelo, lo que a ustedes se les ocurra en un momento determinado, y entonces cuestiónense sobre eso y créanme, van a empezar a escuchar respuestas. Bueno, Montreal, qué rico, Selene, que estés por aquí, un abracito, me encanta que estés así de bien y estoy muy feliz de que estés muy bien. Bueno, entonces les dejo pues esto para que lo compartamos generosamente con mucha gente. Recuerden que queda ahí en el canal de Instagram, queda en el canal de YouTube. Visiten mucho ese canal de YouTube, que hay muchas cosas maravillosas ahí. Me buscan como Alejandro Posada Beut. Y lo otro es anunciarles desde ya que el jueves tenemos una invitada súper especial. Ella aparece en las redes como Mamá con Amor y me encanta porque es una mujer que está haciendo cosas maravillosas. Es una mamá con amor y vamos a darnos cuenta de que vienen cosas también fantásticas. María Cecilia, qué bueno verte también desde España. Qué bueno que todos estemos aquí conectados y me encanta verlos de verdad. Un abrazote gigante, Beatriz, hace rato que no te veo, pero siempre recordándote. Carlos Andrés Zapata, qué rico que hayas estado por acá, qué bueno que de verdad sepamos que hay cosas por explorar, ya sabemos que nos tenemos que llevar esas manos al corazón y que vamos a encontrar respuestas. Bueno, a todos muchas gracias. Yo me voy a hacer otra meditación que para mí es muy importante y es la del canto con mi grupo de música, así que ahí les cuento nomás por chicanear, pero yo soy feliz de verdad compartiendo estas cosas con ustedes. Chao, nos vemos, un abrazo gigante.